Buenas noches, profesora Iracema, compañeros todos. Mi nombre es Beira Vázquez, somos el grupo número 6 del primero A. Hoy les vamos a hablar un poco de los temas: la Constitución Política de la República de 1904, la conformación del sistema educativo panameño 1904, normativas que sustentaron las bases legales del sistema educativo. Voy a hacerle una pequeña introducción de los temas. La Constitución Política de la República de 1904. Esta fue creada por la necesidad del pueblo para constar con leyes y reformas las cuales son necesarias para mantener y sobrellevar un país en todos los entornos posibles. También se habla de aquel artículo 136 en el cual Panamá deja claro que su independencia depende de la protección de Estados Unidos, que en ese entonces ya consigo traía muchos proyectos para nuestro istmo. De igual manera se habla que esta constitución tenía unos escasez de originalidad, puesto que es liberal en víspera del constitucionalismo social. En la conformación del sistema educativo panameño 1904, en la República de Panamá, las ideas políticas, los conceptos pedagógicos, la visión del desarrollo de los panameños y la Constitución Nacional dieron lugar a la Ley 11 del 23 de marzo de 1904, orgánica de institución pública con base en la cual se establecieron las instituciones de instrucción. Se organizó el sistema educativo y además se definió su funcionamiento. Las normativas que sustentaron las bases legales del sistema educativo fue que el sistema de educación de Panamá se rige por la Ley Orgánica de Educación sancionada en 1947, modificada por la Ley 34 y sancionada en 1995, y por la Ley número 50, sancionada en 2002, ambas incorporadas al decreto número 305, promulgado en 2004. Buenos días, mi nombre es Violeta Oviedo y hoy les voy a dar una breve explicación sobre lo que fue la conformación del sistema educativo panameño en 1904. En 1904, Panamá era una región recién separada de Colombia, que contaba con una población inculta y desatendida en términos de educación. Bajo estas circunstancias, el gobierno panameño inició la creación de un sistema educativo que pudiera formar ciudadanos ilustrados capaces de contribuir al desarrollo de la nación. Por ende, el gobierno implementó una serie de medidas que incluían la creación de escuelas primarias, la formación de maestros, la promoción de una educación laica, gratuita y obligatoria para todos los niños. También se establecieron algunas escuelas secundarias, aunque estas eran menos comunes en ese entonces. El sistema educativo panameño se basaba en gran medida en el modelo estadounidense, pero también contaba con influencias europeas. Además, los programas de estudio estaban diseñados para inculcar valores patrios y cívicos en los estudiantes. En general, el sistema educativo panameño en 1904 representó un importante avance para la región, al proporcionar una educación básica en una población que hasta entonces había sido marginada. En términos de oportunidades de educación, con el tiempo este sistema ha ido evolucionando y mejorando, obviamente, para responder las necesidades cambiantes. Saludos a todos, profesora, compañeros. Les estaré hablando sobre las normativas que sustentaron las bases legales del sistema educativo. Una vez lograda la vida independiente, se da el primer paso logrado por la nueva república en materia educativa, de lo que hablamos a base de la educación. Se adoptaron, se crearon los principios constitucionales y legales que debían regir el sistema educativo panameño, lo que quedó contemplando en el artículo número 133 de la primera Constitución Política de la República de Panamá.
de 1904, que a su vez hace posible la aprobación de la Ley número 11, con fecha de 23 de marzo de 1904, orgánica de instrucción política. Muy buenos días, mi nombre es Samuel Moreno y le voy a hacer un breve resumen sobre la Constitución Política de la República de 1904. La Constitución Política de la República de 1904 no es más que la Carta Magna que le da vida organizada a la República de Panamá. Panamá pasa a ser y a tener una soberanía popular. Se da separación de los poderes. Panamá también adopta una economía liberal y se desarrolla un control judicial que era dirigido por el órgano ejecutivo. En 1904 también se constituye un sistema de conciliación nacional, ¿ok? Y también se da la primera convención que comienza a regir a partir del 15 de febrero de 1904. Que fue aprobada, esta convención fue aprobada por 3 personas, o estaban involucradas 3 personas, que eran Agustín Arango, Federico Boy y Tomás Arias. El pueblo panameño, mediante la Constitución Política de la República en 1904, el pueblo panameño pasa a ser una república independiente y soberana. Se dan otros aspectos muy importantes, como que se decreta la primaria como obligatoria y las instituciones públicas gratuitas. También se introducen las primeras escuelas de artes, oficios y ciencia. Muchas gracias. Buen día, estimados compañeros. Profesora, en esta hora le habla la expositora Sandy Delgado. Tengo el placer de poder exponerles sobre la Ley 11 de 1904, donde se estableció la Ley 22 en 1907. En la Ley 11 habla sobre el objetivo de dirigir y establecer gradualmente y simultáneamente el desarrollo físico, intelectual y a través de la educación. Mejorar la organización y mejorar diferentes facetas, tanto del estudiante como el educador. Mediante esta Ley 11 se promueve la construcción de diferentes aulas, como la normal, la aula secundaria y la aula universitaria, bajo la inspección de generales de enseñanza. Bajo esa ley, en 1913, el objetivo fundamental era el seguimiento de complejidad que establecía el presente dentro y fuera de cada organización escolar, con el motivo del crecimiento de las escuelas, y que el personal educativo y docente recubriera las diferentes facetas adecuadas y de impartimiento a cada joven estudiante. Es importante predominar que esta ley estaba regida bajo secretarios de ramo educativo y bajo una parte técnica que hacía que la administración valorara el crecimiento de las escuelas y revisara cada programa cada facilitador, con el fin de establecer correctamente los parámetros educativos. Por lo tanto, fue el auge de esta ley el favorecimiento de la educación y los parámetros prescritos en cada etapa educativa. Que el Señor les bendiga y que tengan excelente día. Muy buenas tardes, profesora y compañero. Le voy a estar hablando sobre las instituciones pioneras de la educación panameña. Uno de estos institutos es la Normal de Varones, el Arte y Oficio y la Escuela Superior. La Escuela Superior era de nivel secundaria
y ofrece cursos vocacionales tales como técnico en automotor, peluqueros y electrónicos. Esos son cursos que se pueden enseñar cómo trabajar en el comercio laboral, ya que con estos cursos otorgamos diplomas del perito mercantil, bachiller moderno con 4 años de estudios. En 1906 se crea una escuela indígena y un kindergarten, la cual con la ley 11 autoriza contratar profesores técnicos y administrativos y extranjeros para administrar y organizar el área administrativa, ya que para esa época no se contaba con suficiente personal especializado panameño, por razones expresadas por descuido de la educación, ya que los profesores y directores provienen de otros países tales como Estados Unidos, Bélgica y Alemania, quienes contribuyeron a organizar el sistema educativo. Gracias. Estaré conversando con ustedes en cuanto al Instituto Pionero de la Educación Panameña. En este caso, la Escuela Artes y Oficios. Fue fundada mediante decreto número 135 de 1907, firmada por el primer designado don José Ovaldía y el secretario de Institución Pública don Melchor Lazo de la Vega. Es un plan piloto de modelo francés. Esto explica por qué tanto la dirección como los docentes provenían de dicho país. Se ofrecían cursos de herrería, cerrajería, mecánica, hojalatería, ebanistería, función, dibujo de escultura y encuadernación, con la finalidad de solucionar la carencia en cuanto a las industrias metálicas, con el propósito de poder tener manos panameñas calificadas para estas diferentes labores, ofreciendo así empleo, oportunidades laborales a nuestra población panameña. Debemos tener en cuenta que nuestros egresados, nuestros primeros matriculados, iban a ser los primeros egresados en cuanto a la experiencia y la docencia con un conocimiento académico de estas industrias. Ley 22 del 1 de junio de 1907. Es el primer acto reformatorio de la Ley 11 de 1904. La ley establece por primera vez objetivos que favorece, dirige gradualmente y simultáneamente el desarrollo físico, intelectual y moral del estudiante. En el tercer capítulo se establecen 2 niveles para el sistema educativo panameño: secundario y profesional. En el nivel profesional su objetivo era habilitar a los graduados para ejercer las profesiones como agrimensura o topografía, agronomía, dentista, farmacia, asistencia de enfermos, entre otros. El gobierno nacional se hizo cargo del gasto de construcción de escuelas. Esto era responsabilidad del municipio. Se autorizó establecer en las cabeceras de provincias y poblaciones importantes 1 o más jardines de infancia. El 1 de junio de 1907 fue creado la primera sede del Instituto Nacional de Panamá, bajo la presidencia de Manuel Amador Guerrero, gracias a la comisión dirigida por Abel Bravo y Arturo García. El instituto fue inaugurado en 1909. Su primer rector fue el doctor Justo A. Facio y la primera graduación fue en 1913. Estaba conformada por 3 ciclos: ciclo elemental desde los 6 años, ciclo inferior de 3 años de estudio generales de educación secundaria y ciclo inferior de 2 años de estudio de especialización en humanidades, moral, comercio
y estudios técnicos en ingeniería y arquitectura. Al finalizar su administración, el primer presidente de la República, el doctor Manuel Amador Guerrero, en 1908 existían 222 escuelas primarias con 12.360 maestros. También se crearon museos, bibliotecas, una escuela para indígenas, entre otras construcciones. Muy buenos días, mi nombre es Subey Hurtado y tengo a bien poder compartir con ustedes sobre la educación panameña en la época republicana. Sí, dentro de esta podemos ver la reforma educativa de 1974. Esta reforma más bien busca y persigue dar respuesta a la economía y más que todo al alto índice de alfabetización, a la consecución de conocimientos científicos y tecnológicos y al fortalecimiento de la cultura y otras expresiones del panameño. Dentro de esta reforma podemos ver algunos objetivos que se plantearon, que son la independencia y descolonización, la integración de la población marginada, al fortalecimiento de la conciencia nacional e integración social. También dentro de estos mismos objetivos planteados se vio que el nivel regular que se establecía para la educación básica general eran de 9 años y para la educación media y técnico profesional eran de 3 años y la educación superior universitaria, ¿sí? También podemos hablar sobre lo que es la Comisión Coordinadora de la Educación Nacional. Dentro de esta comisión principalmente fue creada bajo el decreto 217 del 17 de diciembre de 1979, en donde esta estaba integrada por representantes de los gremios magisteriales, profesionales de la Iglesia Católica y miembros de la sociedad civil, en donde se tenía la responsabilidad Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Tamara Wong y en esta ocasión le vengo a hablar sobre la inspección en la enseñanza educativa. Un gran cambio en el sistema educativo fue realizado en la Ley 31 en 1903. Era una ley reformada de las anteriores. Con esta ley se estableció la mejor organización de enseñanza primaria, que se creaba por primera vez en el cargo de Inspección General en la enseñanza primaria, ocupado por Frederick Lieber, de nacionalidad estadounidense. El Instituto Nacional, en sus primeros años, después del año de rectoría del doctor Facio, tuvo sus problemas y aún así, en 1913, la matrícula de la sección liceo era muy reducida y tendía a bajar. La escuela Arte y Oficio y la escuela normal de institutora tuvieron sus dificultades debido principalmente a la deficiencia de la dirección. La enseñanza primera no tuvo una dirección técnica definida, sino hasta cuando se creó la Inspección General de la Educación Primaria. La enseñanza primaria en la Inspección General de Enseñanza se fundó en la primera década de la República. Su función era esencialmente administrativa, pues la responsabilidad era de velar por una buena marcha en los establecimientos de segunda enseñanza y había recaído siempre sobre los directores establecidos en ese momento. En 1906 existían en el país 8 divisiones territoriales denominadas inspecciones escolares. Cada una tenía al frente una inspección de instrucción pública. La labor del secretario del ramo educativo no se concentraba solamente en un potencial técnico o una parte técnica, como quien dice. También se extendía la administración educativa para visitar constantemente las escuelas, dictar clases, modelos y revisar programas, además de extenderse con la revisión de textos, útiles escolares, provisión de muebles y locales, entre otros. Con el apoyo del presidente Porra y la tesorera destacada en ese momento, y la labor del secretario de Instrucción Pública, Guillermo Andreve, en 1912, bajo su administración, se lograron reformas trascendentales en la educación, tales como planes educativos, programas, más asignaturas, entre otros.
Durante este periodo se dictaron la Ley 31 en 1913 y la Ley 34 en 1915, que reformaron las leyes expedidas anteriormente. Las citadas leyes crearon Inspección General de Enseñanza dirigida por Frederick Liebe. Su objetivo fundamental fue el seguimiento de la complejidad que se estaba presentando dentro de las organizaciones escolares, con motivo de crecimiento de las escuelas y del personal docente educando. Liebe era un educador de alta experiencia y conocimientos en el ramo educativo. Sentó las verdades a base de la organización de una estructura del sistema educativo de nivel primario, que ha subsistido con algunas variaciones hasta esta actualidad. Muchas gracias.